Enciendes algo apenas hay 2 minutos de silencio. Un video, una canción, una notificación cualquiera. No porque necesites esa información, porque el silencio apenas aparece, empieza a sentirse incómodo. Hace 2500 años, un hombre pasó 6 años buscando respuestas a través de la privación extrema y las encontró finalmente sentado, inmóvil, en silencio total, bajo un árbol. Ya se contó en el primer episodio de esta serie cómo Siddhartha llegó hasta ese árbol después de probar el exceso y el ascetismo severo, sin que ninguno de los dos disolviera la inquietud de fondo que lo había llevado a abandonar el palacio. Lo que todavía no se investigó es qué ocurrió exactamente en las horas de silencio que siguieron. La tradición budista describe ese proceso como una progresión de estados de meditación cada vez más profundos, conocidos como jhanas, durante los cuales la mente fue asentándose capa por capa hasta llegar a una claridad que ninguna palabra, según los propios textos, logra transmitir del todo. Aquí conviene aclarar que los detalles exactos de esa noche, cuántas horas duró, en qué orden aparecieron los distintos estados, provienen de una tradición transmitida y sistematizada después, no de un registro directo del momento. Lo que sí es consistente entre las distintas fuentes budistas es la idea central. La comprensión que transformó a Siddhartha en Buda no llegó a través de más información ni de más esfuerzo. Llegó a través de quedarse completamente quieto. Esto contradice una intuición muy extendida sobre cómo se resuelven los problemas. La mayoría de las personas, frente a una inquietud sin resolver, buscan más información, más opiniones, más distracciones que pospongan el momento de sentarse con la pregunta sin respuesta inmediata. Buda hizo exactamente lo contrario. Dejó de buscar hacia afuera y se quedó, sin moverse, observando lo que ocurría dentro, incluida la parte de la mente que quería levantarse, huir, hacer cualquier cosa menos permanecer en ese silencio. Hay una pregunta que merece quietud, no respuesta inmediata. ¿Cuánto tiempo hace que no te sentaste 5 minutos sin intentar escapar de ti mismo? No respondas todavía. Solo nota qué parte de ti quiere, ahora mismo, hacer cualquier otra cosa antes que quedarse con esa pregunta. El silencio incomoda por una razón específica que el budismo investigó con mucha precisión. En el silencio no hay nada externo que distraiga a la mente de sus propios contenidos. Sin música, sin conversación, sin pantalla, lo único que queda es la mente observándose a sí misma. Y ahí aparece, casi de inmediato, todo lo que normalmente se mantiene tapado. Pensamientos no resueltos, emociones postergadas, la inquietud de fondo que ya investigó el primer episodio de esta serie. La reacción instintiva es apagar ese silencio lo antes posible. Buda propuso otra posibilidad, quedarse precisamente cuando aparece esa incomodidad en lugar de huir de ella. Esto no significa que la meditación budista consista en sentarse a sufrir con los ojos cerrados. La experiencia descrita en los textos, a medida que la práctica se profundiza, no es de mayor angustia, sino de una calma cada vez más estable, a medida que la mente deja de necesitar reaccionar ante cada pensamiento que aparece. Pero esa calma, según prácticamente todas las tradiciones contemplativas que desarrollaron técnicas de meditación, no llega evitando la incomodidad inicial, llega atravesándola. Vale la pena distinguir aquí entre 2 tipos de silencio, porque no todos son iguales. Existe el silencio vacío, el que se llena de inmediato con cualquier estímulo disponible porque no se sabe qué hacer con él. Y existe otro tipo de silencio, el que Buda investigó bajo el árbol,
un silencio habitado, sostenido con atención, en el que la mente deja de necesitar llenar cada espacio para sentirse segura. La diferencia no está en la ausencia de sonido, está en la calidad de la atención con la que ese silencio se sostiene. Imagina una sala de espera sin nadie hablando, sin música de fondo. La primera reacción para la mayoría es sacar el teléfono a los pocos segundos. Ese es el silencio vacío, un espacio que se percibe como un vacío que hay que llenar, casi como un reflejo antes de que la mente tenga tiempo de preguntarse qué había ahí. Ahora imagina la misma sala, el mismo silencio, pero esta vez sin el teléfono a mano. Los primeros minutos probablemente se sientan igual de incómodos, pero si la persona se queda sin buscar nada que llenar ese espacio, algo empieza a cambiar alrededor del minuto 3 o 4. La respiración se hace más lenta, los pensamientos dejan de sentirse tan urgentes y el silencio, que al principio parecía una ausencia, empieza a sentirse más como una presencia. Eso es lo más cercano que la mayoría de las personas llega en la vida diaria al silencio habitado que investigó Buda bajo el árbol. La sala no cambió. Lo que cambió fue si alguien se quedó el tiempo suficiente para descubrir qué había del otro lado de la incomodidad inicial. La vida contemporánea ha vuelto este silencio habitado cada vez más difícil de encontrar, no porque falte tiempo en silencio absoluto, sino porque prácticamente cualquier momento libre tiene, a mano, un estímulo capaz de llenarlo de inmediato. Esto no convierte a nadie en una persona débil ni con falta de voluntad. Simplemente describe el entorno en el que la mayoría de las mentes contemporáneas aprendieron a funcionar. Uno donde el silencio dejó de ser una opción cómoda mucho antes de que la mayoría de las personas tuvieran la oportunidad de descubrir qué había realmente dentro de él. Buda no salió de ese silencio bajo el árbol con más información sobre el mundo exterior. Salió con una comprensión distinta de su propia mente, la única que, según la tradición budista, nadie puede entregarle a otra persona por más que lo intente. Solo puede señalarse el camino hacia ella, un gesto pequeño para hoy. Elige un momento del día, aunque sean solo 3 minutos, y quédate en silencio real, sin música, sin pantalla, sin conversación. Cuando aparezca la incomodidad, y probablemente aparecerá, no la llenes de inmediato. Solo nota qué es exactamente lo que esa incomodidad está pidiendo tapar. No busques resolver nada en esos 3 minutos. Solo practica quedarte como Siddhartha se quedó, un poco más de lo que la costumbre suele permitir